Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos a través de la carta a los romanos, perdón, de la carta a los hebreos. Bueno, también vimos a través de la carta a los romanos, no me equivoco en eso. Eh, pero estamos ahora en la carta a los hebreos. Vemos principalmente que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey y es nuestro mediador, pero también es nuestro defensor. Porque hay alguien que siempre quiere acusarnos, ¿verdad? Siempre hay alguien que quiere acusarnos y presentar quienes verdaderamente somos. Pero al estar tú inscrito en el libro de la vida del Cordero, ya Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, ha sido nuestro mediador y ha entregado la vida por nosotros. Quiero comentar algo muy interesante, porque muchas veces se ha puesto más énfasis en el arrepentimiento que en que Cristo es nuestro defensor. Cristo primero nos defiende, Cristo primero media por nosotros y luego el proceder del arrepentimiento, el proceder del arrepentimiento es una respuesta, porque la metanoia es un cambio de mente y de corazón al entender que tú y yo somos salvos por gracia. Cristo, nuestro defensor. Te invito a que podamos dirigir, bueno, no, antes de hacer una oración, quiero hacerte una, una comparación. Te invito a que puedas leer Primera de Samuel, el capítulo 8, los versos 19 y 20. Y luego lee Hebreos. Nosotros estuvimos leyendo Hebreos capítulo 2, pero en esta oportunidad lee los versículos del 14 al 16. La comparación es Primera de Samuel, capítulo 8, con Hebreos 2, los versículos 14 al 16. Lee el capítulo completo, tanto de Primera Samuel 8 como Hebreos 2, para que tengas una panorámica completa. ¿Qué buscaban los israelitas? Y aquí es donde quiero plantear la pregunta. ¿Qué buscaban los israelitas en un rey? ¿Y cómo se cumplieron estos deseos en Jesús sin que ellos se hubieran dado cuenta? ¿Te das cuenta cuando muchas veces la profecía no la cumplimos, igual se cumple en nosotros? ¿Quieres cumplir la profecía del Apocalipsis, revelar quién es Dios? Revelar quién es Dios por medio de Jesús, porque la profecía del Apocalipsis es la verdadera revelación de quién es Jesucristo, o esperarás que Jesucristo se revele por sí solo. Bienaventurado el que lee la profecía, bienaventurado el que guarda la profecía y bienaventurado el que cumple la profecía. Quizás has leído la profecía y te consideras un experto en la profecía del Apocalipsis. Quizás has guardado la profecía como algo contemplativo, pero estás cumpliendo la profecía porque guardar en la escritura significa cumplir. El que guarda los mandamientos, o sea, el que cumple los mandamientos. ¿O solo te dedicarás a leer y a escuchar desde un templo? Tú y yo somos templos vivos. Lee, escucha, guarda, o sea, cumple. Con estos versículos de 1 Samuel capítulo 8 y Hebreos 2, te hago la invitación para que veamos también, así como miramos a Jesucristo como Rey, a Jesucristo como mediador, también podamos verlo como nuestro defensor. Querido Padre Celestial, que moras en el cielo, a través de esta carta a los hebreos, estamos tocando un tema interesante, cómo Jesucristo cumplió toda su obra, todo su mensaje. Hay muchos que dicen que la obra se tiene que completar de otra manera, que la obra expiatoria, que el mensaje tiene que cumplirse en nuestras vidas, pero tú la cumpliste y más aún, desde antes de la fundación del mundo, tú ya tenías la claridad. Eso lo dice Efesios, no lo digo yo, lo dice todo el capítulo 1 de Efesios, se recalca muchas veces a través de toda la escritura como tú ya nos tenías contemplados para salvación, predestinados desde antes de la fundación del mundo a cada persona
para estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Pero sin embargo, muchos predicadores hoy están poniendo el acento en que nosotros debemos obtener la salvación como si fuera una recompensa. Pero tú claramente nos dijiste que era un regalo. Ayúdanos, Señor, a comprenderlo verdaderamente y que tú, Señor, eres nuestro defensor. Todo lo dejamos en tus manos de amor, Señor. Amén y amén. Bueno, es interesante como todavía hay muchos grupos religiosos que siguen insistiendo en que la salvación se tiene que obtener, que el arrepentimiento lo debemos desarrollar antes de conocer a Cristo. Primero arrepiéntete para conocer a Cristo. Conoce a Cristo, quien es tu Salvador, quien por gracia te salvó, para que tu cambio de mente y corazón proceda, que es el arrepentimiento genuino, no solamente de abandonar ciertos actos, puedas tener esta relación personal. Porque el Señor no te restaura ni te salvó para que vivas tu vida fuera de Él. Él quiere mantener una relación cordial contigo, quiere mantener una relación cercana contigo. Vas a pasar la eternidad con tu Padre Celestial, vas a pasar una eternidad con Cristo, quien desde antes de la fundación del mundo ya pensó en ti y te regaló la salvación, porque estás inscrito en el libro de la vida del Cordero. Ahora, puede ser que algunos no se encuentren, así nos dice el Apocalipsis, tema que ya pues estás invitado a que lo puedas desarrollar. Pero hoy día estamos hablando acerca de esta carta a los hebreos. Mira, los israelitas querían un rey que fuera juez y líder. En realidad esto se cumplió en la persona de Cristo, porque Cristo es un juez y un líder que en el fondo el Mesías era eso, un líder en la batalla para que se olvidaran de que Dios era su rey. En el fondo los israelitas tenían una confusión y una contaminación mental porque la restauración completa del reino de Dios sobre su pueblo venía a bendecir a todas las naciones, elegidos para bendecir. ¿Para qué has sido elegido tú? ¿Para qué? Para comer más sano, para tener una mayor comprensión de algunos fragmentos de la escritura, para poder hacer una exégesis y tener una comprensión real de lo que dice la escritura, para tener doctrinas más correctas que otro grupo, para tener una sana doctrina en relación con otros grupos religiosos que quizás están predicando también igual que tú. ¿Para qué te llamó el Señor? El pacto del Señor desde Abraham en adelante no ha cambiado para nada. Jeremías 31 en adelante puedes leer todo Jeremías 31 y después lo puedes ver en hebreo. Te darás cuenta que el pacto del Señor es poner, y este es un arrepentimiento genuino, cambio de mente y de corazón. ¿Dónde será puesta la ley? ¿Dónde será puesta la ley en el nuevo pacto? En tu mente y corazón. En tu mente y corazón será puesta la ley del amor. Quizás todavía no has comprendido bien este tema, pero es tremendamente relevante. Y los israelitas, los judíos que tenían la mente retorcida, no entendían que aquí venía la verdadera liberación. ¿Cuál era la liberación? El tener la mente y el carácter del Mesías, el tener la ley, o sea, el carácter del Señor, que es su propia ley, el estar en sus parámetros y que refleja quién es Él, infinito en amor, rico en misericordia, que no se le acaba la gracia. No como te han predicado que va a llegar un momento en que a Dios se le acabará la gracia. Por gracia, el Señor vendrá por nosotros para salvarnos, porque por gracia somos salvos. El Señor no quiere que sigamos sufriendo, no quiere que sigamos mal comprendiendo la Escritura, sino que podamos comprender verdaderamente quién es Él.
Pero mira, Hebreos capítulo 2, yo te hice una invitación a que pudieras leer, así como en 1 Samuel 8, eh, en los versículos 14 al 16, se describe a Jesús como el campeón de los seres humanos, aquellos que son más débiles. Bueno, voy a leer porque yo sé que la invitación es para que tú lo puedas leer, pero a veces nos quedamos con lo que nos dicen. Entonces, para que no se quede una mala impresión y se tuerza un poco el mensaje, mira lo que dice en el versículo 14 al 16. Dice, los hijos de la familia son gente de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo carne y hueso, igual que ellos. El Señor quería bendecir a todas las familias de la tierra, a los hijos de una familia, la familia de toda la tierra, no solamente los elegidos, ¿verdad? Que somos todos elegidos para bendecir a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra. Dice, así, solo así pude morir y con muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Nunca hemos sido esclavos de nadie, le dijeron a Jesucristo un grupo de fariseos. Mente retorcida, conocían su pasado, conocían su legado, desde Abraham, pasando por todos los patriarcas, Moisés, pasando por toda la historia del pueblo de Israel. ¿Cuántas? O sea, la esclavitud en Egipcia, la esclavitud en Babilonia, la esclavitud asiria en las 10 tribus, eh, la esclavitud por medio de los griegos, y ahora estaban bajo el poder de los romanos y todavía no tenían esta comprensión. Es ridículo, como muchas veces la mente nos hace pensar de una manera diferente. Y dice, sabemos que Jesús vino a rescatar a los descendientes de Abraham, no a los ángeles. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Los benditos de todas las familias, los benditos de todas las naciones. ¿Y quién era Jesús? El deseado de todas las gentes, el deseado de todas las naciones. ¿Te das cuenta cómo tenemos una visión torcida muchas veces de esto? Hoy día muchos amigos, muchas personas cercanas están buscando las raíces hebreas y no entienden claramente lo que el Señor ha querido mostrar por medio de su Hijo Jesucristo. Si a Jacob amó, si amó a Isaac, dejó de amar a Ismael, cuando 2 veces se aparece Jesucristo a Agar y le dice que su hijo será bendecido y sería padre de muchas naciones. ¿Vas a cambiar este mundo por medio de la guerra o por medio del amor? Jesús se describe como el campeón de los seres humanos. Cristo enfrenta y derrota al diablo en un combate a solas, un combate de conversación, un diálogo, un conflicto que muchas veces se pinta de otra manera. Hubo un gran conflicto en el cielo, Miguel y sus ángeles. Hubo un debate en el cielo, dice la escritura. Los ángeles no estaban peleando con espadas de luz ni otro tipo de cosas. Estaban teniendo una conversación de cómo era el carácter de Dios, de cómo los que reflejan verdaderamente el cambio están mostrando en su amor a los demás cómo es su carácter. Esta descripción en parte nos recuerda la batalla entre David y Goliat. Después de ser ungido rey, ¿cierto? En 1 Samuel capítulo 16, David salvó a sus hermanos de la esclavitud a derrotar a Goliat, quien estaba ofendiendo, ¿verdad?, al pueblo de Dios y a quien querían adorar. David salvó a sus hermanos. Los términos del enfrentamiento determinaban quién era el ganador, los hijos de Dios o aquellos que no querían servir al Dios verdadero. El ganador del combate iba a asumir verdaderamente quién era el ganador. Yo te quiero invitar a que tú puedas buscar
eh, en Isaías 42, versículo 13, y Isaías 59, los versos desde el 15 al 20. Te necesito que tú lo puedas hacer porque es muy importante. David en este caso representaba, era un símbolo de quién era Cristo al defender a su pueblo, porque él representó. Era lo que tenía que mostrar, era David conocía verdaderamente quién era Dios, tenía una relación estrecha con él. Pero yo creo que ahí se equivocó, porque las derrotas del enemigo de Dios se hacen con amor. Porque no es con guerra, no es con un ejército, es con su espíritu. Y el verdadero, el único que ha tenido el Espíritu de Dios, que ha nacido, nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que tengas verdaderamente esta mirada, porque es fundamental que tú y yo podamos comprender lo que se alude en el pasaje. Hebreos 2, versículos 14 al 16, nos muestra cómo el Señor nos salva. Ciertamente el cautivo será rescatado con amor, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Sabes que Isaías dice estas palabras en el capítulo 49? Como cristianos a menudo pensamos que estamos enredados en un combate solidario con el enemigo, pero cuando leemos Efesios, otra carta que podría estar escrita por Pablo, ¿cierto? El capítulo 6, del versos 10 al 18, léelo y vemos que efectivamente estamos en una guerra espiritual, pero Dios es nuestro defensor y entró en la batalla por medio del amor. Nosotros somos parte de su ejército. ¿Cómo pretendes usar tu armadura, la armadura de Dios que se presenta en Efesios 6? ¿Cómo lo derrotarás? Quizás lo he escuchado muchas veces. Quizás, y te lo quiero preguntar directamente. ¿Será discutiendo, peleando, enojándote con otros? ¿O lo tienes que hacer con la palabra de Dios? ¿Y quién es verdaderamente la palabra de Dios? ¿Es solo la escritura revelada o la palabra? ¿Quién se dice que es la palabra de Dios? Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1. En el principio, antes de la creación del mundo, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra. Sin él, nada se habría hecho. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido contra ella. ¿Quién es la palabra? ¿Es solo la escritura o la verdadera palabra de Dios es la revelación misma de quién es Dios? Lo hemos dicho muchas veces y me encanta este pasaje. Nadie ha visto a Dios jamás. En el mismo capítulo 1 de Juan. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el único Hijo de Dios, quien es el mismo Dios, nos los ha dado a conocer. Él es quien representa al Padre. Él es el más cercano al Padre. Wow. ¿Quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios no es solamente una escritura. La palabra de Dios es vida, pero es vida en la persona de Jesucristo. Que el Señor te bendiga grandemente. ¿Con quién nos defendemos? Con la armadura de Dios. ¿Con quién nos defendemos? Con la palabra. ¿Con quién nos defendemos? Con la persona de Cristo. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.